todo comenzó con este tema del COVID el año pasado, por ahí de agosto. Es que yo me enfermo a principios de agosto, contraigo el virus. Me hice, como la mayoría de las personas, primero una prueba rápida, la cual salió negativa, posteriormente la prueba de sangre, la cual salió negativa, y ya después la del hisopo, la de PCR, que bueno, ahí ya salgo positivo. ¿Cómo empezó? Mi esposa fue quien me contagia, toda vez que mi cuñada, la hermana de ella, lo contrajo primero. Ellas tuvieron una comida en casa de mi cuñada y pues obviamente cuando le informan a mi cuñada que había salido positiva y posteriormente ella empieza a tener los síntomas, fue que empezamos nosotros a hacernos estas pruebas. Primeramente pues salieron negativas y demás, y empezamos ya con algo de síntomas y nos hicimos la del hisopo, y fue cuando ya finalmente nos enteramos que estábamos positivos, ¿no? Yo tengo un hijo de casi 4 años, el niño, que nada más tuvo un par de días algo de temperatura, nada mayor, nada grave. El personal que nos ayuda ahí en la casa se contagió de igual manera, nosotros, y bueno, yo empecé con los síntomas muy leves, por ahí sin fiebres, nunca me dio una fiebre. Tuve algo de dolor de cabeza, diarrea, pérdida del gusto y del olfato, eso sí, y fue todo. Ya habían pasado 15 días, yo seguía con síntomas leves, mi esposa un poquito más fuertes y demás. Ella era quien realmente estaba pues, pasándola mal, más que yo. Pero en una noche, después de esos 15 días, dicen que la semana fatídica es la tercera semana, y bueno, pues yo no lo sabía. En una noche yo me empiezo a sentir muy mal, por ahí de las 12 o 1 de la mañana. Empiezo a tener dificultades respiratorias. Teníamos un oxímetro ahí en la casa, me empiezo a checar la oxigenación y sí, efectivamente empezaba a bajar, y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Pues me empiezo a sentir un poco mal. Ella me dice, vámonos al hospital. Yo no le hago caso en ese momento, le digo, mira, pues ya es la 1 de la mañana, vamos a esperarnos al amanecer y pues ya vamos al hospital. Pues no, pues ¿cuál fue el caso? Que ya para las 4 de la mañana, 4 y pico, pues yo ya estaba ya sumamente mal, ya no me podía parar de la cama. Pues ahí ya mi esposa llamó a emergencia, llevó una ambulancia a la casa de ustedes por mí, con todo lo que implica esto ahí de los cuidados y demás, por ser un tema COVID. Me trasladaron a un hospital que aquí en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, donde estoy yo soy oriundo, paisano de Reynosa, Tamaulipas, ya tengo varios años viviendo por acá en Cancún, Quintana Roo, y bueno, nos dirigimos primero a un hospital donde no me pueden recibir por la saturación del mismo, ya estaba lleno. Hicimos ahí los movimientos, nos vamos a otro hospital, un segundo hospital, donde tampoco, apenas me estaban haciendo por ahí los trámites para recibirme y tampoco me reciben. Nos niegan por ahí el acceso, igual, estaba todo saturado. En un tercer hospital donde en el transcurso de uno y otro mi esposa empieza a hacer las llamadas, trámites, esto para ver dónde finalmente me iban a recibir. Nos reciben en un tercer hospital que, bendito Dios, fue un equipo de internistas, de 3 internistas muy buenos, como el doctor Daniel de la O, el doctor Velasco y la doctora Sierra, que es un equipo de 3 internistas los que me reciben, son muy especializados también en la materia, y finalmente ellos son quienes me reciben en el Hospital Amerimed de Cancún, y llego como paciente COVID normal, te aíslan, empiezan a hacer todo el protocolo de ellos. Yo ya iba demasiado mal. Me dicen... ¿Cuánto fue lo más que bajó la oxigenación? Híjole, mira, fue algo muy... y hasta comentarlo se me eriza la piel, ¿no? Pero sí llegué yo a saturaciones de 30 y tantos. Ya casi a punto de... O sea, fueron 36, 37. Ya en esa ocasión que ya estaba yo en el hospital, recién ingresado,
con esta misma saturación, me dice la doctora que me recibe de primera instancia, que es la doctora Sierra, me dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerte un poco de oxígeno, vamos a tratar de estabilizarte a ver si ya con eso empiezas a recuperarte. Yo creo que la gente lo entienda, disculpa Hugo, para que la gente lo entienda, el parámetro quiere decir que no llega correcto. La oxigenación a todo el cuerpo, ¿verdad? Una oxigenación normal en un cuerpo normal, óptimo, debe estar por los rangos de hasta el 99%. Es un rango óptimo 98, 99, 97, es algo normal. Ya abajo de los parámetros de los 90, pues ya es algo preocupante. Si abajo de los 90 ya es algo preocupante y con dificultades respiratorias, pues imagínate un 30 y tantos, ¿no? Entonces, yo quiero suponer que cuando ingresé al hospital estaba en 60 y ya finalmente llegué hasta 30 y tantos, ¿no? Pero entonces me dice la doctora, te vamos a poner un poco de oxígeno a ver si logramos estabilizarte. Y bueno, ahí empezó, yo obviamente me sentía muy mal, empieza por ahí el viacrucis donde pues pasarían unos 15 minutos, vieron que no reaccionaba yo a esto bien, regresa un par de, la doctora y uno de los doctores y me dicen, ¿sabes qué? No estás mejorando, al contrario, estás empeorando, vamos a tener que entubarte, ya tu esposa lo autorizó y si no te entubamos, pues no la vas a contar. O sea, así de frío y todo te lo dicen porque esa es la circunstancia de emergencia. Ahí, pues yo ya, una vez que te dicen te vamos a entubar, híjole, pues después de todo lo que hemos sabido, escuchado y pasado, dices, ya no voy a despertar, ¿no? Pues ahí voy a quedar. Entonces, yo realmente cuando me dicen esto, le digo, doctora, pues estoy en sus manos, ahí me despido yo, le digo, ¿sabe qué? Dígale a mi esposa esto y esto y esto, o sea, empiezo ya a despedirme de ellas realmente por si no despertaba, ¿no? Entonces le digo, dígale esto, esto y esto, y pues finalmente estoy en sus manos. Cuando yo le estaba comentando todo esto a la doctora, me empiezo yo ya a sentir demasiado mal y así cuando sucede como cuando te vas a desmayar, que empiezas a marearte, empiezas a perder un poco el oído y te llega esta sensación de, híjole, pues ya me voy a desmayar o algo va a suceder, ya estaba yo ya muy mal. Después de que le digo estoy en sus manos, me empiezo a sentir muy mal y nada más alcanzo a escuchar donde uno de los doctores empieza a decir, lo perdemos. Ya después de ahí no me acuerdo. Ya después de ahí, perdón, o sea, pues ya no me acuerdo de lo que sucede, pasa una etapa, en un tiempo, yo quiero suponer que nunca me dio un ataque cardíaco, más bien un paro cardiorrespiratorio, y en este lapso yo sí siento que llegué, no a fallecer, pero a punto de. Yo de ahí ya no me acuerdo hasta que despierto, pero todo este lapso fue un lapso de 50 y tantos días. Fueron 50 y tantos días que estuve en cuidados intensivos, conectado a la máquina. Pues sí despierto y lo primero que veo es que escucho. Yo me tenían programado yo me les despierto antes. Me tenían programado, por así decirlo, para mañana en la noche, le hablan a mi esposa y le dicen, ¿sabe qué? Ya vamos a preparar todo, ya está estable para mañana en la noche. Y no, yo me les despierto al otro día en la mañana, entonces le llaman a ella para decirles, ¿sabe qué? Pues se nos adelantó en el buen sentido, se despertó antes y de lo planeado, él está bien, está consciente, está esperando, como ya platicamos con él. Cuando yo me despierto, lo primero que veo pues es a la doctora, que yo me imagino que estaba en el cuarto de aislamiento donde me tenían, pues checándome algo, ¿no? Entonces, pues resultó que ahí me le despierto cuando no me esperaban y ya me empiezan a decir, mira, la fecha es tal, ¿te acuerdas que ingresaste al hospital? Para esto yo no tenía fuerza muscular y bueno, no podía hablar por el tema de la traqueotomía y todo lo que ya tenía, ¿no? Aparatos por todos lados y demás. Entonces no te perdí tanta fuerza muscular que yo no me podía mover más que las manos que las tenía en el pecho.
Entonces me dice la doctora, no puedes hablar, tienes un tráqueo, vas a empezar a hablar en los días posteriores, no te preocupes, vas a mejorar, no te puedes mover, vas a empezar a recuperar el movimiento poco a poco. Entonces me empiezan como que a decir en qué estado estaba yo para no entrar en shock ni nada, porque me iba despertando, no sabía yo cómo me encontraba. Ahí empiezo yo como que a razonar de lo que realmente me había pasado, cómo me encontraba, y dije, bueno, pues gracias a Dios, pues ya estoy vivo. Y después empiezo yo a asimilar esto del habla, de los movimientos y demás. Yo por ahí empecé con dificultades, como te comento, para moverme. Me fui restableciendo. Después que salgo ya me empiezan a decir mil cosas de lo que pasé, que ahorita se las comento, pero en esta etapa donde yo me iba restableciendo, pues imagínate, fueron 50 y tantos días, me iban cayendo como que flachazos, como sueños de todo lo que yo sentía que lo había vivido realmente, o sea, no como en un sueño, para mí era muy real por todo lo que pasé, y me fueron cayendo así flachazos de ese tipo ay, canijo, pasé por esto, tuve esta vivencia, o etcétera, y demás. Ya posterior a eso, empiezo yo a recuperarme de manera satisfactoria, y una vez ya despierto, me empiezan a programar para quitarme la traqueotomía. Fue en un lapso de una semana que estuve yo pues sin hablar, nada más, ahora sí que a puras señas. Me quitan la traqueotomía, me preparan para ver si podía empezar a hablar o a ver si había tenido un daño, y no, finalmente empiezo yo ya a hablar bien, Oye, a Hugo, recuperar. técnicamente tú estuviste en coma o te dieron por muerto. ¿Qué fue lo que Sí, sucedió? sí, quiero suponer que estuve en coma, no llegué a fallecer del corazón, eh, pero pues obviamente con unos niveles tan bajos de oxigenación, y sí me dijeron que se vuelve todo un vuelco en tus signos vitales, tanto la presión como pues todo lo que implica ello, ¿no? Los niveles médicamente pues no lo sabría con exactitud hasta cuánto estuve, pero sí estuve yo en un coma. eh, y pues bueno, ¿cuánto me duró el coma? Yo quiero suponer que estuve un poquito de una semana, porque fue cuando realmente estaba yo muy mal. A mi esposa, esa misma primer semana que estuve, le dijeron, ¿sabes qué? Prepárate, los médicos, ¿sabes qué? Prepárate para lo peor. Él no va a pasar esta semana. Así de frío se lo dijeron, está demasiado mal. Y pues obviamente mi esposa, eh, personajazo de mi vida, que estuvo como guerrera pegada ahí, no aceptó la respuesta de los médicos, empezó a buscar otras opciones, obviamente, un traslado para la Ciudad de México, habló con ciertas gentes en el Hospital Ángeles del Pedregal, donde ya me tenían un lugar asignado con uno de los mejores neumólogos de allá de la Ciudad de México, porque yo no presentaba mejoría, y por el contrario, mis pronósticos eran sumamente adversos. Entonces mi esposa buscó estas otras opciones, le dieron esa, eh, y después empiezo yo a tener cierta mejoría. Esto pues, es lo que me comentan ya después. Empiezo a tener cierta mejoría esa primera semana crítica, donde ya los mismos doctores de la Ciudad de México le dijeron, mira, si ya está presentando esta mejoría, ya no lo traslades, porque el trasladarlo también sería peor, por el tema de la altura y demás, ¿no? Entonces, como ya empiezo yo a mejorar, pues decidieron dejarme acá en la ciudad de Cancún, con este cuerpo de médicos que toda la vida les voy a estar agradecidos, que son unos ángeles realmente con esta batalla que yo libré, con tantos días así. Y pues según me dicen, soy uno de los casos de éxito ahí de este hospital y de la ciudad de Cancún, por lo que implicó todo lo que pasé. Entonces, estuve después de eso, esa primera semana, empiezo yo a tener ciertas mejorías, y todo iba bien, como todo cuento bonito, todo iba bien hasta que me les vuelvo a poner mal. Me dicen que fue una bacteria, cuando yo ingreso mal, el primer día, como les comentaba, entro ya también con un cuadro de neumonía muy grave. Entonces, aparte del COVID, el tema de neumonía y todo eso se complicó.
eh, me entra una bacteria que no sabían qué era o cuál era y me empieza otra vez a complicárseme el cuadro clínico ahí con todo lo que implica de los niveles, etcétera, todo. Y empiezan a tratarla primero con un medicamento, a ver la reacción y después con otro y otro, porque me dicen que ese es el procedimiento normal para atacar una bacteria que no se sabe cuál es. Entonces, hasta otra semana más que ya empiezo yo de nuevo a tener mejorías, ya por fin dan con qué era y me lo empiezan a tratar, pues bueno, fue que ya empecé yo a mejorarme. Pero sí, pues todo esto fue en un lapso de 50 y tantos días, como comento, que fue lo que estuve pues realmente dormidito ahí, ¿no? Oye, Hugo, y que las personas que tienen este problema para oxigenar mejor, se les empiezan a poner sus dedos blancos, ¿verdad? No les llega la oxigenación. Deja tú blancos, morados, casi negros, ¿no? Yo, pues obviamente no sabía en qué posición me tuvieron. Quiero suponer que como ellos recomiendan, te tienen boca abajo, así es como te tienen. Yo quedo, yo cuando despierto, obviamente no me podía mover. Poco a poco empecé a tener movimientos. Todo esto va a la pregunta que me haces. Los pies yo me los empiezo a ver morados porque obviamente la inmovilidad en la que te tienen, pues te empiezan ellos a mover para que no presentes cuadros con llagas y cosas de estas, ¿no? Pero pues yo ya boca arriba, ya despierto y todo, empiezo a ver mis pies morados, no los podía mover. Poco a poco fui recobrando el movimiento. Para hoy es fecha que todavía el despertarte por la mañana y bajarte de la cama, el pisar, siento todavía los pies dormidos. Es normal por el tema de circulación, el tema circulatorio. De esto ya voy para casi 3 meses que salí del hospital. Ok, ¿cuánto tiempo pasó desde que despertaste y te dieron de alta? Ok, cuando yo despierto en cuidados intensivos, obviamente recién despierto. Sigo en cuidados intensivos el lapso de una semana o 10 días más o menos, que yo seguí en cuidados intensivos. Y ya después me pasan a lo que ellos llaman a piso, a un cuarto de hospital normal, sin ya todos estos aparatos. Fui conectado yo a todo eso, ¿no? Y ya en piso duró un lapso de otra semana más, aproximadamente 5 días, unas 7 días en piso. Y todo esto obviamente sin el apoyo y moral, ni físico, ni nada de tus seres queridos, ¿no? Ni de tu familia, porque pues no, nadie puede ir a verte, nadie puede estar contigo, únicamente hacía Zoom por una tablet que tenía ahí el hospital con mi esposa, y pues fueron ciertos días nada más. Dijo, bueno, primero cuando no podía hablar, pues ella para verme y explicarme que todo estaba bien, etcétera. Y bueno, esa fue la primera llamada que hice con ella cuando yo todavía tenía la traqueotomía. Y ya después, cuando ya pude hablar, pues eran más seguidas, ¿no? Pero físicamente, pues no los puedes ver. Inclusive en piso, esta semana que yo estuve en piso, pasó algo pues muy curioso porque fue la temporada también que tuvimos un huracán por acá en Cancún. Yo la pasé solo en el cuarto, pegándome el huracán ahí, ¿no? En el hospital y todo. Y pues sí, es sumamente difícil porque pues, si de por sí estás solo, estás saliendo de todo esto, estás con ansiedades, estás con este cuadro pues feo, ¿no? Finalmente no hay hospital que sea bonito. Y bajo una circunstancia aparte de emergencia con el tema del huracán y todo, pues peor aún. Se comenta de que las personas cuando son intubadas, algunas incluso sufren paros cardíacos. ¿Es muy doloroso este proceso? Más que doloroso, es sumamente incómodo. Yo los primeros días me era muy incómodo no tanto por el tema respiratorio, porque pues si bien es cierto, estás respirando por la nariz y por la boca ya,
pero en el tema de las flemas, a mí se me dificultaba mucho porque quiero suponer que pues me estaba drenando todo lo que tenía mal yo en los pulmones, ¿no? Entonces sí era expectorar, pero con la traqueotomía pues se me dificultaba mucho. Eso era sumamente, no doloroso, pero sí incómodo porque cada hora, cada 40 minutos tenía que entrar personal a estarme pues limpiando, etcétera, y aspirándome con un aparato todas esas flemas. Eh, y máxime que cuando tú te encuentras en esa circunstancia de aislamiento y de sanitización, los enfermeros, por el traje que traen, y los propios doctores también, no pueden estar en un lapso más de 15 minutos contigo. Uno es por la carga viral, que pues bueno, yo ya había superado todo esto, ¿no? Pero, y otra cosa es por el calor que ellos sienten y ya no puedes ver con las caretas después de tantos minutos. Entonces eran nada más 15 minutos. Entonces ellos entraban de dos en dos, ahora sí que como en los pits de los carros de carreras, con cierto tiempo nada más para hacer todo lo que tenían que hacer. Entonces, eso para mí era muy incómodo porque a veces pasaban más de los 40 minutos y yo ya estaba saturado de flemas y me tenían que aspirar y todo eso. Entonces, más que doloroso, era un tema de incomodidad en mi caso. Habrá casos en los que sí les sea doloroso, pero pues sí es algo incómodo más que nada. En el mío fue incomodidad en cuanto a la traqueotomía. Cuéntanos cómo fue ese día cuando finalmente pudiste salir del hospital. Eh, ¿Cómo fue ese día? Ese día a mí me tenían programado para que saliera por la mañana. En la mañana me avisaron que obviamente desde un día antes porque después viene otro proceso anterior a ese que es el prepararte clínicamente para ese día, que es quitarme todos los catéteres. Yo tenía 2 catéteres en el cuerpo, uno en el hombro, otro en una pierna, con la vena femoral. Quiero suponer que por si se complicaba algún tema de cardíaco, pues ahí mismo aplicaban algo, ¿no? Entonces viene este procedimiento de quitarte sondas donde yo me alimentaba, donde hacía mis necesidades, todo esto. Te preparan primero eso clínicamente para que ya estés apto para sacarte. Yo no me podía mover, es decir, entre los camilleros me ayudaban a ponerme en una silla de ruedas, etcétera, acomodarme y demás. Ese día me tenían programado para que saliera en una mañana, no salí como hasta las 7 de la tarde por un tema administrativo del seguro de gastos médicos, en cuanto a que, pues que lo que ellos reportan a no sé dónde para que den la autorización y viene de regreso y ya está todo bien y a ver y el visto bueno y todo el trámite administrativo. Total, de estar yo esperando desde la mañana para salir, vine saliendo como a las 7 de la noche. ¿Cómo fue? Me suben a una silla de ruedas, me quitan la bata de hospital, me ponen ya ahora sí una bata mía, propia, me suben a esta silla de ruedas, me trasladan hacia el área de emergencias, donde mi esposa ya me esperaba con la camioneta de ella y pues personas para que nos ayudaran a subirme, pero se dificulta el que me suban a esta camioneta porque era demasiado alta, etcétera, y pues ahora sí que me tenían que cargar, acomodarme, todo esto que implica esto. Y iba a ser muy incómodo para mí todo ese movimiento. Entonces ahí mismo se decide que mejor fuera una ambulancia la que me llevara. Ya estando ahí, pues fue esperar otros 15 minutos en que prepararan la ambulancia, me subieran. Fueron 15, 20 minutos aproximadamente. ¿Qué fecha fue, perdón? El día no lo recuerdo bien precisamente, pero pues fueron 50 y tantos días, casi 60 después de agosto. Estamos hablando de octubre. Fue un día de octubre que no recuerdo el día. Ahora sí, como dicen, ni lo quiero recordar, pero fue muy, no se puede decir que bonito, porque acaba de salir de un trauma muy feo. A la primera persona que vi, pues obviamente fue a mi esposa, que ya había
pues obviamente un avance con ella estando platicando por vía Zoom y todo, por videollamada, perdón. Entonces, pues fue el gusto más que nada, el abrazo, el sentir ahora sí que un abrazo de alguien, porque pues, no puedes. Fue una noche, porque pues ya se hizo de noche, cuando me trasladan a la casa, llego de noche a la casa de ustedes y luego pues es instalarte en tu propia casa, porque yo no me podía mover. Tuvieron en un segundo piso, está la recámara nuestra, habilitaron una cama de hospital, que previamente ya la habíamos pedido. Me suben en la camilla hasta esta cama y me instalan, porque ahí todavía yo no podía moverme tanto. Yo empecé a recobrar ya movilidad en las piernas, en los brazos. Empecé con el tema de las terapias, porque ya ese es otro tema posterior, la rehabilitación en sí, en mi caso, que pues no me movía. Empezar a recobrar peso y masa muscular. Yo perdí casi 30 kilos de peso, haber estado en esa circunstancia. Y el peso se va obviamente con masa muscular y con todo, ¿verdad? Entonces, por eso era que yo no tenía fuerza ni para moverme, ni siquiera para levantar los brazos. Hoy por hoy, después de casi 3 meses, pues muy satisfactoriamente fui recobrando la movilidad gracias al equipo de terapeutas que tengo y me fueron ayudando. Hoy por hoy, ahorita, esta transmisión pues la estoy haciendo desde mi oficina, ya desde el trabajo. Los doctores me autorizaron, con todo lo que implica los cuidados y demás, ¿verdad? Ahorita estoy sin careta y sin nada y sin tapabocas, porque aquí lo tengo para poder comunicarme con ustedes. Pero gracias a Dios fue muy rápida, por así decirlo, mi recuperación. Empiezas de cero como los bebés. Yo empecé moviendo las piernas poco a poco, después empecé a gatear, te enseñaban a gatear como cualquier niño, porque pues, no podía yo levantarme, sostenerme, ni siquiera con mi propio peso. Entonces te enseñan a gatear, después de gatear ahora sí que va a pararte, y ya después de que te paras, que ya es un gran logro el que te puedas sostener con tu peso, empezar a caminar con andadera unos cuantos días y luego ya empezar con un bastón y luego así es por etapas, que vas recuperando tu movilidad, que fueron lo que me dijo los doctores. Me dijeron, mira, cada día nuevo para ti va a ser alguna novedad. De repente vas a ver que ya puedes mover un brazo, después vas a ver que ya puedes voltearte en tu propia cama, recargarte, moverte. Vamos, todo fue paulatino, de cero, como un bebito, tal cual. ¿Tú tienes hijos, perdón? Sí, tengo un hijo de casi 4 años. Muy bien. ¿Qué significa o tú cómo lo observas el hecho de que este pequeñito, bueno, pues pueda tener de regreso en casa a su papá para poder educarlo y sacarlo adelante? Para mí, pues fue un aliciente más de vida. Primero, pues fue el despedirme, ¿no? De mis seres queridos mediante la doctora, que pues, fue un ángel que estaba ahí para hacerles comunicarles mi despedida, porque yo finalmente pensé que iba a morir, que ya no iba a despertar, una vez que me dijeron que me iban a entubar. Y ya posteriormente, bueno, ya que recobré, que vine en sí y todo, pues es el aliciente. Mi esperanza de vida, mis ganas de vivir, etcétera, pues obviamente es la familia, mi esposa, mi hijo. Mi esposa se lo manejó como que yo estaba en un viaje, que para la edad de él, pues obviamente sí me extrañaba, etcétera. Nunca permití yo que me viera en estas llamadas que hacía mi esposa cuando estaba en el hospital, porque no quería que me viera en esa situación. O sea, por sí fue impactante para él el verme cuando me llevaban en un principio y luego cuando me regresaron en la misma camilla que no me podía mover, y después él me preguntaba, oye papi, ¿por qué no te puedes mover? Y ya le decía yo, pues ya le dijo mi esposa, es que se cayó pero se va a poder mover después. Mi hijo sí me preguntaba, oye papá, pues ¿cuándo vamos a poder, perdón, me dan ganas de, ¿cuándo vamos a poder volver a ir a la playa? ¿Cuándo me vas a poder llevar a un paseo? Pues ya pronto, mijito, ya me estoy recuperando, etcétera. Todavía recuerdo el día, pues no fue hace mucho, fue el año pasado, por ahí de noviembre, cuando me ve él, cuando ya pude yo levantarme por primera vez,
de la cama, sostenerme, todavía no caminaba, nada más me levantaba, apoyado en una andadera, me ve mi hijo y hizo un grito de expresión así de mami, mami, mi papá ya puede caminar, y le dio mucha alegría. Entonces, para mí sí fue el doble de aliciente para animarme a lo más rápido que se pudiera, poderme recuperar y poder caminar. Hoy por hoy, como les comento, pues ya puedo caminar sin bastón, únicamente lo utilizo para subir y bajar escaleras, porque eso sí, todavía me falta un poco de fuerza en las piernas para hacer el tema de pasar de un escalón a otro y demás. Pero para caminar normal ya lo hago sin apoyo y pues ahí voy con esto, pero sí es una experiencia muy, muy, muy grave, muy fea. Obviamente, como les digo, pues no hay hospitales bonitos y por más bonito que esté el hospital, pues no deja de ser un hospital y los doctores son los doctores aquí en China, que son pues un equipo magnífico de ángeles que me atendieron a mí, pero pues no es grato estar ahí adentro, es feo y aparte el llevar todo esto solo, porque pues no tiene ni siquiera un apoyo ni de comunicación en un principio, porque te quitan todos los celulares, obviamente, y todo, y no te dejan hacer llamadas ni nada hasta después. Entonces te la avientas solo. Y mi apoyo obviamente fue una Biblia que me hizo llegar mi esposa, que me hacía favor uno de los enfermeros por ratos en mostrármela, porque yo no tenía fuerzas para sostener, ni siquiera un libro, imagínense la fuerza. Entonces él me pasaba de página a página. Fue realmente mi aliciente también, parte de mi aliciente, pues, la palabra de Dios nuestro Señor. Y el recuperarme de esa manera fue pues algo también traumático, el tema de las ansiedades. Después te entran obviamente muchas ansiedades de pues ya querer estar fuera y demás. Esta fuerza física que en mi caso me faltaba, porque pues dices, ahorita dependo de alguien, quiera o no quiera, no puedo valerme por mí mismo, no puedo estar solo, y ni siquiera para hacer tus necesidades fisiológicas. Entonces es algo muy traumatizante que dices, ni siquiera me puedo valer por mí mismo para poder ir al baño. Entonces sí es algo traumatizante. ¿Cómo le hacía yo? Pues me fui poniendo metas a plazo corto, es decir, bueno, lo primero que voy a hacer es poderme mover yo solo en la cama. Es decir, poder hacerme para un lado, voltearme, y después me ponía la meta de sentarme en el borde de la cama. Y ya después de eso era pararme, y después de eso era caminar, y así a corto plazo, y después de eso era poder ir al baño yo solo. Y así me la fui llevando para que no fuera algo tan largo y lo viera yo tan lejano. Yo creo que eso me sirvió para que fuera una recuperación más rápida. Oye, Hugo, como sobreviviente del COVID-19, seguramente hay muchas personas que te preguntan cómo fue tu experiencia y tú se los platicas lo mejor que puedes, pero tú cómo lo digieres personalmente. Pues mira, lo que yo les digo a los demás es, yo realmente, pues fue un milagro el que esté ahorita aquí con ustedes platicando, dada la gravedad a como llegué al hospital y por lo que pasé. Ante todo pronóstico, pues aquí estoy, gracias a Dios. Yo lo que sí les sugiero es que tomen muy en serio este tema de la enfermedad que nos ha quitado a tantos seres queridos, a tanta gente, que es algo que sí es real y sí está ahí, porque ahora sí que parece irreal que haya gente que crea todavía que es algo del gobierno, una cosa inventada, una cosa... No, es algo que realmente está el virus en la calle, en todos lados, y del que hay que cuidarnos. Y bendito sea Dios, yo estoy bien físicamente después de esto que pasé, con ciertas secuelas, que pues ahorita hablamos de ellas si quieren, pero pude haber no estado, realmente pude haber no estado aquí para contarlo, no haber pasado una Navidad más con mi familia. Cuídense realmente cuando salgan a la calle, si es que salen, y si no tienen para qué salir, no salgan, lo menos que se pueda.
sabemos que tenemos que salir a buscar el pan de cada día y es algo, bueno, pues háganlo con toda la protección que se requiera, porque pues una es el tema de las vacunas que no sabemos al resto de la población, aparte de la comunidad médica, que son los primeros que se la van a suministrar, cuándo nos vaya a tocar realmente. Entonces esa es otra historia. Y mientras llegamos a ese punto, pues debemos de cuidarnos. A mí sí, pues yo estuve a nada de no estar por aquí contándoselos. Y sí, fue algo muy traumante. Es algo que no se lo deseo a nadie que pase por esto, porque si bien es cierto, de alguna manera es doloroso para nosotros físicamente, y también en una parte donde uno está dormido, pues obviamente no representa dolor para nosotros físico, pero la familia también, llevar todo este procedimiento desde fuera, de no poderte ver, de no saber cómo estás, más que con una llamada de los médicos, el saber que a lo mejor la llamada va a ser para decirte ya no despertó. Entonces, para ellos también es pues, muy traumante. Oye, Hugo, hace unos momentos comentabas de tu creencia en Dios. ¿Cómo se vive espiritualmente estar en el borde de la vida y la muerte? Mira, qué bueno que haces esa pregunta, José Manuel, porque si bien es cierto, uno siempre, como te la cuentan, de, ay, el túnel de luz y sigue la luz y etcétera. Y bueno, no, en mi caso, ya que empecé a recobrar el conocimiento y me empecé a acordar de las cosas, te caen como te acuerdas de un sueño. Entonces, por todo lo vivido durante este lapso de 50 y tantos días, efectivamente yo recuerdo que llego a un lugar donde veo yo a mi madre, en paz descanse, que mi madre falleció en el 2003, víctima de un cáncer de pulmón. Yo llego a este lugar, no recuerdo cómo era el lugar, si muy bonito, que no lo recuerdo realmente, recuerdo nada más a mi madre diciéndome, enojada ella, no debes de estar aquí, no es tu tiempo, no debes de estar aquí, regrésate. Y me metí una regañada ahí, ¿no? Entonces, atrás de ella, yo veía una luz muy brillante y el rostro de Dios Padre. Nunca me habló, eso sí, pero se reía de una manera muy bonita, Dios Padre, y al momento que se reía, me hacía con la mano así, que me regresara, y me hacía que no, me decía, no, regresa. Y mi mamá, mientras tanto, enfrente de él, diciéndome, regrésate, mira, y no tienes por qué estar aquí, a ver, y tienes mucho por hacer, y todo eso. Eso, cuando yo me regreso, sí lo veo como un viaje donde empiezo a ver, no como todos te dicen que empiezas a ver tu vida y esto, no. Me empiezo yo a ver de una manera muy mal, es decir, si yo hubiera obrado, como si hubiera obrado mal en esta vida, si hubiera sido un delincuente, como si hubiera sido un drogadicto, como que me empiezo a ver yo como que en ciertos escenarios, quiero suponer que como diciéndome, mira, esto es lo que te pudo haber pasado si hubiera sido una persona de mal, etcétera, como que me ubicaban en ser una persona de bien y en todo lo que tenía por hacer, por mi hijo, por mi esposa, por la familia y demás. Entonces me adecuaron en una circunstancia de ese tipo. Todo esto fue, pues obviamente, demasiados sueños, ¿no? En este lapso, pero parte de todo eso resumido era esto, el hacerme ver una vida de bien y una vida de paz, y una vida tranquilo. ¿Qué me quedó de todo eso una vez que me desperté? Cuando yo me despierto también veo en el cuarto que me tenían, que no tenía ventanas, que estabas todo aislado, que únicamente las luces, estas médicas del techo que tienen. Yo no sabía si era de día, si era de noche, salvo lo que me decían los médicos. Vamos a bajar el tono de las luces porque, mediante una bocina, porque ya es de noche, ya son las 8 de la noche y vas a descansar. Me supongo que me suministraban medicamento para dormir un poco mejor y dormía, me levantaba y demás. Esa primera noche yo veo muy claro, yo me les despierto en la mañana, como les comenté, me les anticipé, y ya esa misma noche para dormir, antes de dormir,
bajan la tonalidad de las luces y veo yo como una luz directa, blanca, reflejada ahora sí que en mi sábana. Yo estaba acostado boca arriba y veo muy claramente, ahí era donde yo no sabía si, híjole, seguiré dormido, sigo despierto, estoy vivo realmente, aunque ya me haya dicho la doctora que estaba vivo y demás. Veo reflejada en la sábana realmente el Espíritu Santo en una imagen de una paloma con las alas abiertas. Me veo esa imagen en la sábana y bueno, hasta ganas de llorar le dan a uno al recordar esto, ¿no? Pero me veo de esa manera y ahí es donde digo yo, híjole, sigo, estaré muerto. Esto, el otro, todo eso fue antes de ya para alistarme para dormir, según ellos, ¿no? Esa noche. Y bueno, todavía seguía yo, pues quiero suponer que con 1000 medicamentos en el organismo, medio aturdido. A la segunda noche, ya una vez que amanecí el segundo día, pues ya empiezo yo a razonar con más claridad y ver que evidentemente estaba despierto, que no me podía mover y todo esto, ¿no? Pero una experiencia paranormal o extrasensorial de esta manera, una vez que yo estaba así, pues sí la tuve por todo lo que viví, ¿no? El haber visto a mi madre, para descanse, el que Dios me reflejara eso con su sonrisa. El rostro de Dios, ¿cómo lo recuerdas que lo viste en estas imágenes? Yo lo recuerdo primero con una gran luz detrás de él. Yo veía nada más el busto de él, de la cintura para arriba, con una túnica blanca y el rostro tal cual nos lo han platicado, barbado, cabello largo, así lo veía yo. Quiero suponer que unas túnicas de aquella época, no lo sé, pero la veía con una túnica blanca, un rostro barbado, una sonrisa que jamás había visto yo en alguien, una sonrisa que me dio tanta paz, que me dio tanta alegría, que me dio tanta tranquilidad, porque el ver a mi madre me dio, pues ahora sí que gusto, ¿no? Pero me dio más intranquilidad que nada. Es, híjole, pues ya llegué aquí donde estoy, ¿verdad? Entonces él me dio una tranquilidad de sobremanera con esa sonrisa, de decir, no, regrésate. Entonces, eso me dio mucha tranquilidad y muchas ganas de vivir. ¿Y qué tan cerca estuviste de la imagen de tu madre y de Dios? Así, si pudieras, para que la gente lo entienda. A mi madre la tenía yo a unos 2 metros de distancia, parada frente a mí, y atrás de mi madre, como a unos 5 metros más, estaba esta imagen de Dios Padre. Pues Del tamaño de mi mamá también. Qué impresionante todo lo que te ha tocado vivir por este proceso. Y pues yo creo que eres una de las pocas personas que pueden contar algo así como esto. Así es, pues muchas gracias y realmente el haber tenido una victoria, gracias a Dios, sobre la muerte y sobre la tumba, porque pues ya estuve yo en unos pasos de ella, ¿no? El que alguien me diga, oye, y le tienes miedo a la muerte, pues ya la viví de alguna manera, ¿no? O sea, ya la viví y le tengo más miedo ahora sí que el no hacer las cosas bien ahorita en vida que el morir realmente. Ahí me di cuenta realmente el tema de vive cada día, da lo mejor de ti, no te estreses, no vale la pena. Las cosas mundanas hay que se queden, las cosas materiales, las cosas realmente, las cosas espirituales, las cosas de amor, las cosas de religión, las cosas de entrega, de saberle decir a una persona un te quiero, un te amo, a un amigo, no necesariamente a tu pareja, obviamente a tu pareja, pero con quien estés, pero a un amigo el decirle, oye, te quiero, valoro tu amistad, gracias, gracias, el saber decir gracias también, porque para muchos también nos era difícil muchas veces también agradecer, entonces hay que decirle a las personas realmente lo que sientes en el momento que lo sientes, porque quién sabe si después tengas oportunidad de hacerlo y si no lo haces, sí te va a pesar demasiado,
porque a mí me pesaba el hecho de cómo no me pude despedir yo bien de mi hijo, cómo no lo pude cargar y darle un beso antes de que me llevaran a mí en esa camilla, cómo no, o sea, y empiezas a recriminarte todo eso. Entonces, ¿qué me quedó de ello? El saber valorar la vida desde otra perspectiva. Y sí, efectivamente, como dicen, oye, ¿y te cambió? Claro que me cambió. Claro que me cambió mi manera de ver la vida, la manera de vivirla, porque me están dando otra oportunidad realmente. Sumamente agradecido con Dios cada vez. Yo le dije, Dios, una vez que yo regresaba de ahí, yo hice un pacto con él y dije, Dios, cada vez que alguien me pida dar un testimonio de vida en tu nombre, lo voy a hacer. Lo voy a hacer en el foro que sea, ante quien sea y como sea. ¿Por qué? Porque realmente me regresó a la vida. Ahora sí que yo ya estaba casi en la antesala de, y todo eso sí me cambió. Obviamente me hizo ver las cosas de distinta manera. A mi esposa le dijo el doctor una vez que ya me dieron de alta, yo no lo escuché, ella me lo dijo después, eran de las cosas que le platicaba el doctor a mi esposa. Bueno, estos van a ser los medicamentos y demás, va a necesitar ayuda de un psiquiatra, porque después de haber pasado por todo esto quedan secuelas psicológicas y va a necesitar una ayuda de un psiquiatra. Gracias a Dios no la ocupé. No, hay gente que realmente sí queda mal en cuanto al tema psicológico, quedan muy afectados porque es muy duro el haber pasado por todo eso, estar ahí adentro. Pero bueno, no, en mi caso no. En mi caso no sufrí de eso, gracias a Dios. Una que otra ansiedad una noche, pues sí, pero era parte de, y hasta ahí llegué. Entonces no hubo necesidad de que me medicaran o tenerme medicado para este tema de una ansiedad fuerte o estar yo sufriendo psicológicamente, no, gracias a Dios. Entonces hasta ahí llegué, tuve secuelas, sí, tengo secuelas. Parte del dedo de mi mano, estos dos dedos de mi mano derecha permanecen dormidos, aunque ya con terapia ha sido tener un poquito más de movilidad. Igualmente los pies, como les decía, en un tema vascular, recién levantado, pues tienes que esperarte un poquito para empezar a caminar, porque como cuando tienes los pies dormidos lo sientes, hormigueo y todo eso. Fue parte de las secuelas que me quedaron. Me preguntaban que se había quedado mal de la vista, que se había, porque muchas veces hay gente que también les afecta en la cuestión visual, en mi caso no. En mi caso fue, pues, obviamente la pérdida de tanto peso, que es un tema muscular, finalmente con terapia lo recuperas, la memoria muscular. Tarda, sí también tarda, pero en estas estoy con las terapias. Entonces, gracias a Dios hasta ahí llegué, mis órganos muy bien. En una escala del 0 al 100, te hacen una consulta de valoración a los 2 meses, que esta acaba de hacer pues, un par de semanas atrás, para ver cómo estaba de mis pulmones. Es un estudio que te hacen en una computadora y te miden la fuerza de tus pulmones, la capacidad y demás. Del 0 al 100 yo estaba en un 60 y tantos, casi 70%, no porque tenga los pulmones afectados. Me dice el neumólogo y me dice el doctor que es un tema normal, porque tarda mucho más que un músculo, mucho más que un órgano de otro tipo de órgano de volver a su capacidad normal. Pero con este 60 y tantos %, yo no presento fatigas, estoy hablando bien con ustedes y no me fatigo, puedo hacer ejercicios, los que hago propiamente en las terapias y no me fatigo. Me decían ellos, mira, si tenemos un paciente que es un chef reconocido aquí de la ciudad de Cancún, y él ni siquiera lo entubaron, tuve un tema ni siquiera de COVID, de neumonía, y están en los 30%, y ni siquiera ahorita puede caminar bien. Tú ya estás caminando, llegaste por tu propio pie aquí al consultorio, estás saturando el 60 y tantos, bueno, no saturando, no es oxigenación, sino el nivel, la capacidad pulmonar. Entonces me dice, te debes de esperar unos 4 meses más para que estés otra vez al 100% como los tenías. Afectados los pulmones físicamente con los temas radiológicos que me hicieron de las tomografías y las imágenes del pulmón, todo eso, no, gracias a Dios. Y gracias a Dios que me dio unos pulmones nuevos.
Entonces, solamente es cuestión de tiempo para estar al 100, pero bueno, no me afecta, no me ha afectado, estoy viviendo mi vida normal, no me fatigo. Obviamente sí me mareo un poquito de vez en cuando me levanto bruscamente o hago un movimiento brusco, pues sí lo debo de hacer ahorita despacio en lo que me estoy recuperando. Pero hasta ahí llega, las secuelas que me quedaron son motrices levemente que se pueden ir recuperando. Entonces, gracias a Dios, todos los órganos al 100. Es que vaya, después de todo lo que te ha tocado pasar, para cualquiera que le preguntes, eres un milagro de vida. Oye, Hugo, y una importante universidad en el mundo menciona que México es el país con mayor letalidad en el virus. ¿Cuál es tu pronóstico para nuestro país después de que lamentablemente sigue causando estragos el COVID-19? Como lo comentaba hace un momento, desafortunadamente no tenemos o no hemos estado capaces culturalmente hablando para saber que realmente esto está en la calle y que es muy delicado el tema, que nos supera a México en cuestión de capacidad hospitalaria. Es un tema que no tenemos esa capacidad. Si a los países de primer mundo con esta pandemia se les ha visto afectados en su capacidad hospitalaria, pues imagínense a nosotros que de por sí nuestras instituciones públicas habían sido o son sumamente deficientes en cuestión de capacidades y en la economía como tal, para tener el suministro, para hacerles llegar medicamentos a las gentes, etcétera, en cuestiones oncológicas, no digamos ahorita del tema de COVID, sino en otro tipo de circunstancias, si faltan medicamentos, si falta todo esto, entonces no tenemos cómo enfrentarnos al 100% en algo de este tipo. Entonces, no salgamos a la calle, tengamos todos los cuidados que se deben de tener, porque una caída al hospital por esta circunstancia de COVID, quién sabe si salgan de ella. Yo soy un afortunado en estar ahorita aquí con ustedes diciéndoselo, pero pasar por eso, créanmelo, que es sumamente fuerte, no se lo deseo a nadie. Salí, gracias a Dios, aquí estoy, pero pude no haber salido, y yo tenía todos los cuidados, vamos, en ese momento cuando salí positivo, tuve las incapacidades médicas para no asistir a la oficina, me estuve cuidando, estuve haciendo todo como lo marcan los parámetros y todo, y aún así pasé por esto. Y antes de esto también me cuidaba demasiado. Finalmente mi cuñada se lo contagió a mi esposa y mi esposa a mí y así. Pero pues fue en la calle. Entonces sí es cierto el tema de quédate en casa todo lo que se pueda. Sí es cierto que está en la calle, sí es cierto que está en todos lados, sí es cierto que tenemos que cuidar y extremar precauciones con las cosas que nos llevan a la casa, del supermercado, las medicinas propias, etcétera, lo que nos hagan llegar de la calle, hay que desinfectarlo, hay que tener todos los cuidados, hay que sanitizar, todo porque está en la calle y no tenemos esa capacidad. Y al no tener esa capacidad y el llegar a un hospital, sea público, sea privado, porque inclusive los privados tampoco están preparados para esto porque son pocas camas, entonces es algo que nos sobrepasa, es algo que debemos de saber que es mortal, que está ahí, que está latente y que ahorita va a haber un rebrote y que esta nueva cepa del virus viene mucho más contaminante, más nivel de contaminación que sea más fácil, entonces pues va a haber mucho más contagiados, va a haber más cantidad de virus en la calle, debemos realmente de preocuparnos, sí, y bastante. O sea que así como se mencionaba de que en el país ya no había habido casos de rabia o de lepra, el sueño de que no haya casos de COVID en territorio nacional es lejano. Quiere decir que esta pandemia es difícil que desaparezca en un periodo cercano. Sí, totalmente como muy lejano. El tema no es que vaya a desaparecer. Como bien dicen las autoridades médicas a nivel internacional, esto llegó para quedarse.
no es algo que se vaya a terminar. Inclusive están saliendo nuevas cepas, como esta que acaba de salir en Inglaterra, que tiene un alto índice de propagación. Entonces, lejos de que se vaya a quitar, esto va a seguir, tenemos que aprender a vivir con ello ya, y nada más es cuestión de estar preparados con el tema de las vacunas. Vacunarse cuanto antes, pues para evitar el que te expongas más a este virus, pero de que se vaya a ir, no se va a ir, ahí va a estar, vamos nada más a tener que aprender a vivir con ello. Ok, Hugo, bueno, pues te agradecemos de verdad de todo corazón el tiempo que nos dedicaste para podernos platicar tu testimonio. ¿Algo por último que quisieras compartir con la audiencia de Hora Cero? Gracias a mis paisanos, gracias a Hora Cero, y qué bueno que están utilizando estos foros para hacerle llegar a la gente. Ahora sí que mi caso, entre tantos que nos han contado y tenemos familiares y tenemos conocidos que pues, no han podido contarlo, que se nos han ido, que nos ha dolido y que nos seguirá doliendo porque desafortunadamente van a seguir habiendo más muertes. ¿Por qué? Porque no estamos preparados como país, como instituciones públicas para enfrentar esto si no nos cuidamos nosotros desde casa. Es algo que sí debemos de hacer, el saber cuidarnos, porque nadie más nos va a evitar el que nos contagiemos. Estamos en un riesgo latente, diario, común, porque están allá afuera, porque puede entrar a nuestra casa, con nuestros zapatos, con tener la higiene sanitizadora en casa que se requiera, y como experiencia de tantas experiencias feas que se han escuchado, que se han visto en torno a esto, sí hay una esperanza de vida. Aquí estoy platicándolo. Entonces, sí hay una esperanza de vida. Crean mucho en Dios, quieran a sus seres queridos, ocupen su tiempo de la mejor manera que se pueda, porque el tiempo es oro, porque no está en nuestras manos y en un instante se nos puede ir la vida. Eso es lo que les puedo decir.